para que ustedes puedan revisar este material posteriormente. La idea de las grabaciones es ir a mirar cosas muy puntuales, no es ir a revisar todas, sino cosas que de pronto necesitemos repasar algún concepto o alguna idea. Entonces tampoco es para no venir a las sesiones y después adelantarse con las grabaciones, sino es solamente un complemento. Hablando de complementos, les compartí por el grupo unos documentos, les compartí dos libros, que son los libros guías del curso, de donde tenemos pues la base teórica de todo lo que hablamos acá. Entonces la idea es que ustedes también pues lo vayan leyendo allá de manera autónoma para que cuando miremos acá todas las diapositivas y todos los conceptos, pues ustedes ya tengan más o menos una base, como para ganar algo de tiempo y para que este espacio, estas 2 horas sean un poco más productivas, esa es la idea. Entonces, esos dos libros que le compartí son dos libros muy simplificados, donde hablan pues de los conceptos desde la parte técnica de la instalación de los sistemas, teniendo en cuenta varios parámetros, tanto físicos como eléctricos, para tomar buenas decisiones en el tema de la instalación del sistema. Es algo muy sencillo, está en un lenguaje bastante claro, entonces la idea es que ustedes lo vayan repasando. Vamos a mirar el día de hoy una pequeña introducción, algo muy básico relacionado con los sistemas fotovoltaicos para que vayamos entrando en ritmo, vayamos entrando en calor en lo que tiene que ver con todos los conceptos que pues son bastante amplios. Entonces vamos a empezar de una manera muy suave, muy tranquila para ir entendiendo mejor todas estas ideas que vamos a hablar más adelante. Es importante para nosotros entender cómo ha sido esta línea de evolución a lo largo del tiempo, hablando de la tecnología. Para nosotros pues es un poco más específico el tema de la electricidad, pero pues tenemos que estar en este contexto, ya que los sistemas fotovoltaicos no solamente se remiten a la parte eléctrica, no solamente su enfoque es en la parte técnica, sino tiene muchos contextos desde el punto de vista económico, que es un punto muy importante a la hora de usted pues tomar decisiones para su implementación del sistema, el tema de las normas, el tema del ambiente. eh, entonces son muchas cosas que tenemos que revisar. Entonces vamos a mirar cómo ha sido eh, la evolución de la tecnología y dónde estamos pues parados actualmente para poner en contexto eh, esta tecnología de la que vamos a hablar, que son los sistemas fotovoltaicos. Entonces ahí vemos cómo ha sido esta línea del tiempo a lo largo de la historia, desde la invención del fuego, pasando acá por eh, las embarcaciones de vela, las diferentes revoluciones que ha habido, la primera revolución, segunda revolución, tercera revolución, cuarta revolución industrial. Cada una de ellas pues ha tenido sus particularidades y ha tenido pues sus consecuencias tanto eh, a nivel social, económico, político, todo lo que incumbe la evolución de esta tecnología. Entonces acá, por ejemplo, hace 1.5 millones de años estábamos como seres habitantes de este planeta pues descubriendo el fuego. Entonces ahí ya tenemos un indicio de que estábamos aprovechando cierta energía. ¿Qué tipo de energía es la energía del fuego? Calórica. Energía térmica, correcto. Entonces vamos a ver que algunos paneles solares van a funcionar también, no solamente con la luz, sino también con la temperatura, con el calor. Digamos acá en el tema de las embarcaciones de vela, también es un aprovechamiento de la energía, estamos ahí aprovechando el viento, sabemos que pues también hay diferentes tecnologías relacionadas con la generación de energía eléctrica, con toda la parte eólica, la parte del viento.
Y así sucesivamente, pues podemos ver que siempre está involucrado el tema de la energía, siempre está involucrado el tema de hacer eficientes los sistemas y tratar de reducir em, su costo y reducir su mantenimiento y aumentar su eficiencia. Entonces acá están algunos datos de lo que ha sido esta evolución, lo que les estaba comentando acá más o menos en el año 500.000 antes de Cristo, hubo este descubrimiento, una primera hallazgo de que podíamos utilizar la energía térmica. Lo mismo pasó acá con las embarcaciones de vela. Acá pues esto sucedió alrededor del 3500 antes de Cristo en Egipto, donde pues ya se aprovechaba el viento y se podía navegar a lo largo del río Nilo. Entonces, actualmente pues también estamos utilizando esa energía eólica para generar energía y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante de la transición energética, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, a nivel mundial. Lo mismo acá los molinos de viento, que datan del año 650 después de Cristo, en el Imperio Persa, donde pues esto prácticamente es lo que estamos utilizando ahorita. Obviamente con un performance más avanzado, donde ya tenemos acá pues eh, unos motores, unos generadores que son más eficientes, pero acá pues ya teníamos unos primeros indicios de lo que era la utilización del viento. Luego viene la primera revolución industrial que ocurrió en Inglaterra alrededor del 1760, que fue pues la máquina de vapor, que fue pues todo un suceso en su momento desde todo punto de vista. Muchas personas que trabajaban en las fábricas tuvieron que ser despedidas porque los nuevos procesos que se estaban haciendo incluían la automatización, que incluían estas máquinas, entonces hubo eh, como una zozobra de qué iban a hacer. Incluso pues llegaron los trabajadores a atentar contra estas máquinas, a romperlas. Entonces era lo que les estaba comentando con el impacto que pueden tener todos los sistemas que tenemos actualmente a nivel social. Entonces ahorita que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, también hay como esa incertidumbre de que las personas que de pronto están teniendo trabajos repetitivos, que un software lo pueda hacer de manera más eficiente, más rápida y a menor costo, pues están también en esa incertidumbre. Entonces, la idea es que siempre tratemos de acoplarnos, que estemos siempre como vigentes al desarrollo tecnológico para no estar como eh, con esa duda de qué tengo que hacer a nivel profesional. Eso a nivel ambiental pues también tuvo grandes impactos por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces todo esto también lo vamos a tocar en su momento cuando hablemos de la matriz energética acá en Colombia y de cómo va a ser esa evolución de aquí al 2050. Entonces es importante conocer también un poco de la historia. Sí, Álvaro, se le escucha feo, Álvaro. Si quieres, escribe ahí la pregunta en el chat y ya la respondemos. En la segunda revolución industrial, en el 1870 después de Cristo, también pues hubo un gran avance en el tema de la movilidad, de las comunicaciones, de la electricidad, del tema del transporte. Entonces, lo mismo, hubo muchos cambios a nivel social, económico, ambiental, que hay que tenerlos en cuenta para no llevarnos una sorpresa y mirar cómo es que viene esa línea del tiempo. Em, la tercera revolución industrial, que fue en 1950, que fue
la invención del transistor, que rápidamente pues llegó a ser encapsulado en estas pastillas que estamos viendo acá, y cada vez todos estos circuitos integrados pues están reduciendo su tamaño, aumentan su velocidad de cómputo y eso hace que pues los procesos sean mucho más rápidos, más eficientes y sean más rentables económicamente. Esto también pues tuvo sus implicaciones eh, desde todo punto de vista de lo que estamos hablando. Y ahorita que estamos en la cuarta revolución industrial, que es el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vayamos a mirar cómo va a funcionar el sistema fotovoltaico, ya hay sistemas inteligentes donde hacen el tema de las mediciones, que usted va, por ejemplo, a poder vender la energía a través del blockchain, ya después miramos bien esa parte, va a poder hacer transacciones seguras de comprar y vender energía. Y además todos estos sistemas cada vez son más autónomos, requieren menos de la intervención humana. Entonces hay que estar pues preparados para esto, no solamente los sistemas fotovoltaicos, sino todo el sistema eléctrico. Cada día hay nuevas patentes, hay nuevas cosas, hay nuevos inventos, hay nuevas empresas que revolucionan esta industria. Entonces, hay que estar siempre pues a esa vanguardia, siempre estar enterados de todo este avance. Listo, no sé si tengamos alguna duda hasta ahí, alguien que quiera hacer una observación adicional, una pregunta, una duda. Listo, esto como les digo, hasta ahora estamos en una introducción, entonces vamos ahí tranquilamente. Eh, en cuanto a los sistemas fotovoltaicos, ya para entrar un poco más en materia, pues hay muchos mitos, hay muchos cosas que uno escucha pues en la calle, en las empresas, en el voz a voz, que muchas veces pues no son tan ciertas, otras sí. Entonces, de eso que ustedes de pronto han escuchado o conocen o más o menos tienen idea de lo que han trabajado, eh, que han escuchado referente a los sistemas fotovoltaicos. Digamos un ejemplo, yo voy a poner acá en el chat que son costosos. Alguien que ponga otras ideas ahí. O mejor dicho, cada uno que ponga una idea ahí en el chat. Voy a poner otra, eficientes. Alguien que de pronto ponga lo contrario, que son poco eficientes o que son baratos, cosas como esa. Profe, profe, Sí, Adrián. de pronto revolucionó de pronto esta parte de las fincas, de esas partes que son muy alejadas, Sí, donde señor. permiten tener una energía limpia. Sí, Y señor. fuera que limpia, es muy eficiente, diría yo. Exactamente. O sea, usted tiene los sistemas eléctricos fotovoltaicos en buen concepto, porque hay Sí, personas señor. que no, hay personas que de pronto dicen, no, me parece que no, no vale la pena. Mauricio nos dice, incierta la disposición final y la contaminación a futuro. Sí, señor. Eso lo vamos a mirar ya. Inge, profe, Señor, una pregunta. Cuando decimos ineficiente o eficiente, ¿es con respecto a que, digamos, que yo genero contra qué unidad de área o cómo se hablaría ahí para pues, decir si es ineficiente o no? desde O todo sea, es punto de que, vista, digamos desde el punto de vista de la captación energética, un panel solar, un módulo solar solamente está entre un 17 y un 25% de toda la energía que llega, de todo el espectro electromagnético, solamente máximo hasta el 25% de un panel normal. Entonces uno diría, ¿qué pasa con el otro 75%? ¿Es ineficiente entonces el panel? sí, profe, O desde lo el digo punto de porque a vista nosotros, económico también.
donde usted dice invertí 20 millones y de pronto me está saliendo muy costoso o pensé que lo recuperaba en 2 años, cosas como esas que a veces de pronto es la desinformación que tenemos. Gracias, profesor. Es que el año pasado nos ofrecieron un paquete, o sea, para el edificio, un paquete que venía de Israel, o sea, no sé dónde lo fabricaban, y hablaban del 36% de eficiencia. O sea, ¿eso todavía no es real o sí es factible que se consiga? Sí, pero a nivel de laboratorio, a nivel comercial no se ha llegado a ese punto. A nivel de Ok, o laboratorio sea, sí se uno ha tiene que llegado. tener cuidado, sobre todo cuando le ofrecen cosas así, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar, vamos a mirar cuáles son pues, los fabricantes más conocidos, vamos a hablar del tema de la eficiencia de los paneles, de las baterías, del inversor, del regulador, todo eso lo vamos a hablar en detalle, vamos a hacer pues ejercicios, esa es la idea. Hoy pues hasta ahora estamos empezando a mirar todos esos aspectos. Carlos nos dice ahorro económico, energía limpia, listo, ya vamos a mirar también esa parte de la energía limpia. Utilizan la radiación, una fuente limpia e inagotable, sí, es una fuente inagotable porque para efectos de nosotros como especie humana, pues al sol le quedan cuántos años de vida. ¿Alguien sabe ese dato? 5.000 millones, escuché, o estoy lejos. Sí, no, ese dato es el que yo también tengo, 5.000 millones de años. Entonces imagínense ahí que tenemos mucha energía disponible. Listo, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Estos datos que yo tengo ahí, que los saqué de un libro, ahorita también les voy a compartir ese documento donde se hizo un ejercicio acá en el Amazonas, donde hicieron un diseño de un sistema fotovoltaico y ahí aparecen pues estos mitos que pues la gente eh, tenía o tiene actualmente. El libro que les estoy comentando es de hace 20 años. Uno se pone a mirar pues toda esa teoría y pues sigue vigente. La electricidad pues sigue con sus mismos parámetros, con sus mismas cosas. Lo que sí ha evolucionado es el tema pues de la eficiencia de los elementos, pero en la práctica sigue siendo lo mismo. Entonces acá algunos mitos como el tema de los costos, como es algo de hace 20 años, una información de hace 20 años, pues claro, en esa época los paneles eran más costosos, las baterías, todo, pero esto ha ido evolucionando. Si ustedes se ponen a investigar cómo era la fabricación de paneles hace 20 años comparada con la de hoy, usted ve esas mega fábricas que hay en China, que son pues los que actualmente tienen el monopolio de ese mercado porque tienen elementos muy buenos y a bajo costo. Entonces eso producen allá paneles de una manera que uno queda pues asombrado, una cosa muy rápida, casi sin la intervención humana. El tema de que no funcionan también por lo que les decía, porque alguien de pronto que va y lea las especificaciones y dice, no, una eficiencia del 15%, del 25%, mientras que uno, digamos, en el ámbito de la electricidad, cuando ve, por ejemplo, la placa de un motor, dice 95%, de un transformador 98%, entonces uno dice, no, esto no está funcionando. Entonces hay que tener cuidado con eso. El tema de los repuestos también es delicado porque supongamos que usted ya tiene instalado su sistema fotovoltaico, que tiene 20 paneles allí instalados y que se le dañó uno. Ya ir a reemplazar ese solo panel va a afectar todo, perdón, va a afectar todo el sistema, porque no es lo mismo un panel nuevo que un panel de 5, 6, 7, 8 años. Va a afectar ya todo el sistema. Entonces lo ideal desde la teoría es siempre mantener grupos donde yo pueda reemplazarlos completamente. Lo mismo va a pasar con las baterías. Siempre es mejor poner las baterías con la misma marca, con la misma antigüedad, con las mismas especificaciones. El tema de que se dañan fácilmente también era muy frecuente el tema de las baterías por el tema de eh, la profundidad de la descarga. Entonces, no utilizaban bien el regulador, esa batería se sobrecargaba y perdía pues su vida útil.
Entonces, si venía diseñada para 10 años, duraba 8 años o 7 años, entonces ya ahí eh, se va uno en pérdidas. El tema del peligro, sabemos que cuando estamos manipulando la electricidad, cualquiera que sea su fuente, pues va a tener sus cosas, ¿no? Va a tener sus peligros, cada una específicamente. Digamos, en el tema de los sistemas fotovoltaicos es muy frecuente hablar del arco eléctrico y pues la mayoría de las personas que trabajan en esto, las protecciones que utilizan es para este fenómeno, para el arco eléctrico. El tema de la eficiencia, lo que les estaba comentando acá de los paneles, el tema de la rentabilidad, que también mucha gente o muchas personas no saben hacer bien ese presupuesto y de pronto lo calculan mal, pero pues con los ejercicios que vamos a hacer acá y con los ejemplos que vamos a ver, los ejemplos reales, desde todas las magnitudes, desde pequeños, medianos y grandes sistemas fotovoltaicos, nos vamos a dar cuenta que son bastante rentables. ¿Solo sirven de día? ¿Qué piensan ustedes de esta? Solo sirven de día. Perdón. No, de noche también y depende de la carga que tengan las baterías, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Entonces vamos a ver también a lo largo del Profe, curso. depende también. Sí, Luis. No, que depende para lo que se hace. Si, por ejemplo, está para sostener, o sea, tener autonomía, sí tendría baterías de noche, pero si es solo para generar y enviar a la red o hacer algo, no necesitaría baterías, solo serviría de día. Sí, señor. Entonces vamos a mirar que hay diferentes casos donde usted puede diseñar su sistema fotovoltaico para que solo sirva de día, para que le ayude a usted a reducir ese consumo de la red. Hay otros casos donde el sistema está diseñado para autoabastecerse, o sea, para cumplir con la demanda energética que usted tenga y además de eso pueda entregar algún excedente a la red. O hay otros sistemas como son los parques solares ya gigantescos donde su única función es generar energía para inyectarla a la red. Entonces vamos a mirar todos esos casos y vamos a ver cuáles son las particularidades de cada uno de ellos. Em, el tema de la batería, ya hablamos de esta parte, la baja durabilidad. Más o menos, ¿qué nociones tenemos de cuánto dura un sistema fotovoltaico? 20 años más o menos. 20 años, 25 años, ¿sí? Más o menos. Y el tema de la capacitación. Entonces, ahorita pues estamos en la era de la información. Si, digamos, usted tiene eh, un título como técnico, tecnólogo, y usted se capacita en este tema, pues bien a profundidad, bien a conciencia, pues usted puede ir a hacer allá un diseño y un montaje de un sistema fotovoltaico. Si, digamos, no tiene ninguno de estos títulos, pero tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pues también puede acercarse allá al SENA para que le den como una homologación para que usted pueda hacer este tipo de diseños y este tipo de montajes, pero siempre rigiéndose pues a las normas, a todo lo que nos diga las normas. No basta solo con saber, sino toca sustentar eso con certificados. Entonces, eh, es importante tener eso en cuenta. Listo, no sé si de pronto se nos haya escapado acá algún mito, alguna cosa, algo más. Profesor, Señor, actualmente, pregunto, ¿actualmente hay alguna norma, o sea, que esté rigiendo, digamos ya hoy, alguna norma que legisle, así como el RETI o la 2050 a los sistemas fotovoltaicos? sí, si usted va y mira el RETI del 2013, ahí ya nos hablaban de los sistemas fotovoltaicos y lo mismo la NTC 2050. Ambas tuvieron una actualización, tanto el RETE como la NTC 2050. El RETI de la última actualización es del 2024. Ahorita les comparto ese es un documento público que usted puede descargar ahí por internet. Lo mismo la NTC 2050 y
hay algunas especificaciones, pero si usted va y lo compara con el antiguo, casi que son las mismas, con el tema de las certificaciones internacionales, los estándares, por ejemplo, de la UL, de la IEEE, eh, que rigen todo, la calidad de todos estos elementos. Además, pues el RETIE hace también énfasis en el tema de las descargas a tierra, todo lo que eh, incluye los fenómenos atmosféricos, entonces son cosas que van a aplicar para todos los sistemas eléctricos, no solamente para los sistemas fotovoltaicos. Es como bastante redundante. Siempre nos dicen utilice la protección, el material, las distancias. Entonces de todo esto vamos a hablar más adelante cuando hagamos énfasis en la normativa y en el tema de las mediciones. ¿Algo más? ¿Alguien más? Listo, continuemos. Profe, hay en los Señor, mitos. Uno de ellos era difícil, que era muy difícil la instalación. Difícil instalar. eh, ¿a qué cree que se deba ese mito, Adrián? ¿O de dónde lo escuchó su merced? Sino que, como dice usted, todo ha evolucionado. O sea, todas las cosas son más fáciles. A mí ese tema me ha gustado y uno ve pues como los videos y pues un poquito de conocimiento no hace daño, donde la instalación de eso es sencilla, es muy sencilla, o sea, viene como para que usted quite y ponga, por decirlo así vulgarmente. Sí, De señor. pronto anteriormente sería más difícil pues como la instalación, como entonces me imagino que en ese tiempo se decía que era muy difícil, era porque no conocían pues como el sistema en sí. Sí, de pronto por el desconocimiento. Digamos, yo lo que veo difícil, la única parte que veo difícil es el tema de pronto del espacio, donde usted tenga un espacio limitado, donde no pueda tener un soporte físico adecuado, como el panel es tan delicado. Entonces, lo difícil sería eso, mantener la integridad del panel, que usted le pueda hacer buen Profesor, mantenimiento, buena limpieza. Entonces hay diferentes ambientes, los vamos a mirar cuáles son esos ambientes para que analicemos bien esos factores. Señor, profesor, ese tema que usted dice es real. Es decir, nosotros en el edificio estamos a 186 metros de altura y ahí tenemos planos inclinados porque hay un helipuerto y hay bastante área, pero uno de los problemas que siempre nos pusieron fue sustentar los paneles o la soportería a la base, precisamente porque hay vientos cruzados a esa altura. Y necesitaban una soportería diferente y no venían así. Esas fueron las trabas que pusieron en el edificio, por ejemplo, la soportería. sí, claro, y uno se pone a pensar, bueno, todos nos habíamos imaginado cualquier cosa menos el tema del viento, que uno dice, bueno, el viento pues lo miramos, pero vea, resulta que no por el tema de la altura, que está tan alto. Digamos a nivel del piso, a nivel terrestre, pues ya ese problema se disminuye y ya vienen otro tipo de inconvenientes. Pero en el caso de ese que usted nos está comentando, claro, el tema del viento es bastante crítico. Entonces ahí, por ejemplo, en el libro que yo les compartí, los dos libros, hablan de eso, el tema del viento, de cómo vamos a inclinar el panel, con qué criterio, no solamente con el criterio de la orientación del sol, sino también con el criterio del viento. Entonces esto también puede variar. No es lo mismo un edificio acá en Bogotá que un edificio en Melgar o un edificio en Cartagena. Pronto los vientos son diferentes o el viento es constante en una dirección. Toca mirar esa parte bien de la geografía. Listo, miremos esta primer diagrama, esta primera figura, donde vamos a mirar pues cómo va a ser el flujo de la energía. Entonces acá tenemos el panel solar. A esto nosotros lo conocemos como la potencia fotovoltaica, que hace parte de la oferta energética. Entonces acá tenemos una demanda energética, que es lo que nosotros vamos a consumir, y acá tenemos la oferta solar, que como les decía va a ser dinámica
va a cambiar dependiendo de la geografía. Entonces acá este sistema es un sistema que utiliza baterías, que está desconectado de la red. Cuando un sistema utiliza baterías y está desconectado de la red, es un sistema que se llama off-grid, retirado de la red. Entonces, ¿cuáles son sus elementos principales? Obviamente acá va a llevar pues unas protecciones, va a llevar unas cajas donde van a ir unos diodos, van a ir unos elementos de seguridad, pero pues esto es lo más simple, lo más simplificado que hasta ahora pues estamos tratando de analizar el concepto. Entonces acá tenemos la potencia fotovoltaica, luego viene el controlador. El controlador es un elemento muy importante porque es el que cuida las baterías. Él es el guardián de las baterías, que es un elemento bastante costoso junto con los paneles. Estos dos elementos son los que van a hacer que el sistema aumente su precio. Entonces, luego de que está la energía almacenada en la batería, esa energía pasa a través del inversor. Entonces, ¿cuál es la función del inversor? Como toda la potencia fotovoltaica que viene acá del panel, viene en corriente continua. Entonces es importante también repasar esa parte. Estamos hablando acá, vea, toda esta parte amarillo, ahí se alcanza a ver, acá dice DC, acá en este circulito. Todo esto es en DC. Llega acá con electrónica de potencia, con elementos de electrónicos, se hace una transformación de corriente continua a corriente alterna. O sea, es un proceso inverso a lo que hace, por ejemplo, el cargador de su celular, que transforma la tensión alterna que tiene allá la toma a tensión directa. Acá hace lo contrario, pasa de tensión directa a tensión alterna, porque la mayoría de los elementos que usted encuentra en el mercado, como la nevera, la lavadora, todos los motores, todas las cargas, la mayoría son en corriente alterna. Hay inversores que tienen acá una salida directa para conectarlo a esta corriente continua. ¿Qué tipos de cargas son comunes ahí? El tema de la iluminación es bastante común, que no necesite ser pasada acá por el inversor, sino solamente, o sí pasa por el inversor, pero no haciendo el proceso, sino que solamente va a utilizar la corriente directa en el tema de la iluminación. O de pronto también un televisor, pero usted tiene que ir a comprar ese televisor con esas especificaciones. No es cualquier televisor que usted encuentra ahí en cualquier tienda, ¿no? Tiene que venir con esas características para que usted lo pueda conectar directamente a la corriente continua. Entonces, acá varias cosas que analizar a lo largo del curso. Nos vamos a tomar el tiempo de analizar el panel, el regulador, la batería, el inversor. Vamos a analizar las cargas, vamos a mirar cómo se hace el cuadro de cargas, vamos a analizar cómo es el tema acá de la radiación, vamos a mirar cómo vamos a conectar las baterías, si las vamos a conectar en serie, en paralelo, si las conectamos en serie, el por qué en serie, si las conectamos en paralelo también vamos a dar un por qué. Porque usted ve este sistema pues bastante sencillo. Si a usted alguien le dice conecte esto en serie, creo que acá las 39 personas que estamos la podemos conectar. El tema es entender por qué. O lo mismo acá, esto es muy sencillo, esto solamente tiene acá dos cables, negro y rojo. Lo mismo acá. Entonces, negro con negro, rojo con rojo. Se acabaría ahí el curso, ¿no? Entonces hay que mirar es el por qué conectamos, cómo conectamos las cosas para entender bien el sistema y cuando esto falle, pues tener un criterio de decir, falló por tal y tal motivo o debo hacer tal o tal cosa, tal movimiento. ¿Listo? Entonces este es un sistema off-grid. Hay unos sistemas que son on-grid, que sí están conectados a la red, que son la mayoría desde el punto de No, vista. Señor, ¿me podría volver a repetir lo de off-grid? Es que no lo capté bien. off-grid es este que estamos viendo ahí, es decir, que no está conectado a la red. Usted ve que acá la casa no está en ningún momento conectada a la red normal, a la que estamos conectados todos. A eso nos referimos. Listo. Yes. Off-grid
Se dice porque pues en todos los libros, en los documentos, se refieren a este concepto de esa forma, off-grid, que es pues aislado de la red. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, continuemos acá. Entonces lo que les decía, toca repasar bien los conceptos de cuáles son las diferencias entre la corriente continua, que es la que viene del panel. Si nosotros la analizamos acá en una gráfica tensión en el eje vertical versus tiempo en el eje horizontal, vemos que esa tensión no cambia, no varía. Y tenemos la tensión alterna, que es la que nosotros utilizamos en su mayoría, que es de esta forma que estamos viendo acá, que es una forma sinusoidal, que es de 60 Hz, que es de 240 voltios, 120 voltios, 440 según los niveles de tensión. Eh, entonces es importante hacer esa diferenciación. Eso va a ser importante también en instalaciones fotovoltaicas donde usted tenga muchos motores, es decir, una instalación fotovoltaica en una industria, donde usted tiene que mirar que esta onda sinusoidal esté bien acoplada a la red, esté bien sincronizada, porque muchas de estas industrias pueden inyectar excedentes de lo que están generando, entonces ellos no van a inyectar su excedente en corriente continua, sino lo van a inyectar en corriente alterna y esa corriente alterna tiene que ser de buena calidad para que el proveedor de la red se la acepte, se la compre. Entonces más adelante también vamos a hablar acerca de cuál es ese negocio y cómo la CREC va a legislar y a regular todo este tipo de transacciones y cómo también con el tema del blockchain se va automatizando de mejor manera todos estos negocios energéticos. El tema de las baterías, pues también es importante tener en cuenta qué tecnologías tenemos, si es una batería de litio, si es una batería de gel, si es una batería sellada, el tema también de las conexiones. Entonces, ahorita las baterías más top, las baterías que son más eficientes son las de... ¿cuáles son? ¿Las baterías de qué? Las más eficientes que Silicio, hay silicio, ahorita. No, las de litio, las de litio. Silicios es con lo que hacen las placas. Silicio es con lo que hacen la sí, placa del panel. Y el litio es con el no, sí, que hacen no, sí, profe, es que yo escuché, o sea, en este momento escuché, por ejemplo, para los vehículos, hay una aleación, algo mezclado con silicio que está haciendo las baterías más eficientes para los vehículos, por ejemplo, sí, pero esa base de silicio también. Por Ok, eso no, listo. pensé que por eso se refería a Ah, sí, pero digamos en el mercado usted las conoce popularmente como las de litio, como es la batería, por ejemplo, de sus celulares de litio, que es una batería bastante eficiente comparada, por ejemplo, con esta. ¿Sí se acuerdan de esto? Que hubo bastantes accidentes que ponía a la gente ahí a cargar el celular en la cabecera de la cama y se les explotaba en la cara prácticamente. hidruro de metal. Eso ya no volvió a suceder. Ya la batería deja de funcionar, pero ya no pasa esto. ¿Por qué sucedía esto? Químicamente hablando. La batería se empezaba a desgastar, empezaba a expulsar unos gases, esos gases pues son tóxicos, son inflamables y hacían que estos explotaran, dañar ahí el plástico, la carcasa del teléfono y se explotara. Em, Profe, qué pena, una señor, pregunta. señor. Sí, Omar. Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo tengo yo le instalé a mi mamá ya hace como unos 6 7 años, yo le instalé un sistema de paneles solares en el campo, básico. Pero pues obviamente las baterías, esas son de NICH, son y pues obviamente ya se dañaron. Sí, señor. Digamos que colocarle
otro tipo de baterías me afectaría el sistema? No, lo que le estaba diciendo ahorita, digamos acá en esta imagen. Si usted va a cambiar, digamos que tenga cuántas baterías, tres. No, ese tenía dos de... Me corcha el amperaje, creo que eran de 24 amperios. No, de 24 voltios, 100 amperios debe ser. 100 amperios. Eso más o menos viene de 100 amperios hora. Estamos hablando es de amperios hora, que es una unidad de carga. Eso viene de 100, de 100, de 150, de 200. Son los valores típicos. Cuando su merced habla de 24, estamos hablando de la tensión, 24 voltios. La idea es que usted cambie las dos baterías, que no cambie solo una. Si usted solo cambia una, ahí la embarra porque esa batería vieja va a dañar la nueva. Entonces, como son dos baterías, usted las puede cambiar y vea que no va a afectar el sistema. Si el panel todavía está funcionando normalmente, usted viene y acopla sus dos nuevas baterías y tiene que tener cuidado con este elemento, con el controlador, porque el controlador, como les decía ahorita, es el que va a salvaguardar la vida acá de las baterías. Este elemento es el que protege las baterías. Si usted no le pone el controlador, esto se le va a dañar rápidamente. Porque claro, acá Ah, vea, ok. quitemos un momento el controlador. Vemos que la radiación solar durante el día no es constante, ni siquiera durante el año. Entonces, puede haber momentos donde esto esté produciendo mucha energía, viene y se acumula en exceso en la batería y la daña. Entonces, el controlador, usted lo pone y dice, no, ya está cargada, ya está tranquila, ya no acepto más energía de acá. Esta energía, entre comillas, se pierde, pero es mejor guardar la vida de la batería. Vamos a hacer pues ejercicios acá de dimensionamiento de cosas reales para que ustedes pues tengan la capacidad y el criterio de hacer un buen diseño, un buen sistema. Acá tenemos el ejemplo de poner, por ejemplo, dos baterías de diferente tensión de diferente marca. ¿Qué pasa si yo conecto estas dos baterías en serie? Si tengo una de 1.5 voltios y una de 6 voltios. Se suman. Sumamos la tensión. Digamos que esto sea, bueno, la tensión frecuente de estas pilas es de 9, ¿cierto? 9 y 1.5 serían 10.5 voltios. ¿Qué pasa si yo las conecto en paralelo? ¿Cuánta tensión tendría? No se puede, profesor, Porque, Luis, porque es que si yo las conecto para tener una batería de 9 y la otra de 1.5, la resistencia interna es cero en la batería, pues se me va a ver un corto de la de 9 sobre la de 1.5. listo, entonces efectivamente no se puede. La idea es que ustedes vayan allá, se acuerda que habíamos trabajado la vez pasada con el Tinkercad, que hagan ese ejercicio, que vayan y conecten dos baterías en paralelo de diferente tensión y físicamente sí se puede, usted la puede conectar y eso no se va a explotar, no va a pasar nada. Lo que va a pasar internamente es que se van a dañar las pilas. Entonces lo que les estaba diciendo a Omar. Entonces, usted tiene acá esta pila nueva, vamos a suponer que es de 9 voltios, de la misma marca que es esta, pero esta ya tiene 7 años. Entonces esta pila ya usted va y la mide y puede que tenga los 12 voltios, pero va a perder esa tensión muy rápidamente. Entonces posiblemente ya no esté trabajando a 9 voltios, sino esté trabajando a 8 voltios o 7 voltios. Entonces, cuando usted va y la conecta, y si la conecta en paralelo, peor, se daña, porque esta empieza como a robarle la energía a esta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, que uno a veces de pronto pasa por alto. Entonces, el tema de las baterías es importante manejarlo bien y tener la información correcta. La vez pasada que en los cursos pasados habíamos hablado de estos tipos de generación de electricidad
es importante también pues tenerlos en cuenta, tenerlos ahí a la mano, porque muchos sistemas fotovoltaicos no solamente están trabajando con la energía del sol, sino también, aparte de eso, tienen un complemento de cualquiera de estas fuentes. Entonces, los que están conectados a la red, estos grupos electrógenos también, en la parte también del campo se utilizan mucho esos sistemas híbridos. Entonces, también hay que mirar y entender bien cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces, la vez pasada habíamos revisado que cada una de estas formas de generar la electricidad cumple con este principio de físico, que es la inducción de Faraday, donde tenemos acá un movimiento, tenemos un campo magnético, tenemos una bobina, tenemos acá los imanes y le damos el movimiento acá a esta palanca, a esta manivela con alguna de estas fuentes. Entonces, con la energía nuclear, transformando el uranio en plutonio, se desencadena una reacción, se libera energía, con esa energía calentamos el agua, movemos una turbina. Lo mismo pasa acá con el carbón y con el gas, acá con el viento, acá con el agua y acá con la gasolina o con el ACPM, con el diésel. Pero fíjese que es el mismo principio de físico, que es la inducción de Faraday. Entonces notemos que ahí pues no está incluido los paneles porque él tiene otro principio de funcionamiento que es el efecto fotovoltaico. Ya lo vamos a mirar. Miremos acá en estos 9 minutos que nos quedan el tema de la contaminación. Bueno, antes de eso no sé si tengamos algo más que añadir acá. Creo que esto lo tenemos claro, lo hemos hablado reiteradamente en los anteriores cursos. Listo, ahí estamos bien. Miremos acá el tema de la contaminación. Entonces acá viene de la más contaminante a la menos contaminante. Uno diría, la del carbón es evidente que es la más contaminante porque es la que más emite gases de efecto invernadero. Acá nos dan específicamente la de dióxido de carbono. Entonces acá nos dice cuántos gramos emite por cada kilovatio hora que genera. Entonces, por cada kilovatio hora, el carbón genera 820 gramos de dióxido de carbono, que es un promedio acá entre 740 y 910. Acá están las referencias de donde sacamos esta información. Luego sigue la de gas natural de ciclo combinado. Estamos entre 490, entre 410 y 650 con un promedio de 490. Luego vendría la biomasa dedicada, 230. La solar fotovoltaica, 48. Uno diría, solar fotovoltaica, mucha gente la tiene pues como una energía 100% limpia. Está de cuarta. O sea, es más contaminante que, por ejemplo, bueno, esta térmica, que es la misma solar, que la geotérmica o que la hidroeléctrica. O sea, contamina más un sistema fotovoltaico que un sistema hidráulico o que un sistema eólico o que un sistema nuclear. ¿Qué piensan ustedes de este orden? ¿A qué es debido? Porque está tan arriba esa solar. A la cantidad de pronto de materiales químicos que se involucran para la fabricación y de los paneles. Sí, señor. Esa es una parte, la fabricación. ¿Cuál sería la siguiente parte? La disposición. Sí, claro, cuando sabemos que los paneles están hechos de silicio, el silicio viene de la arena, la purificación o la extracción de ese silicio de la arena pues implica muchos procesos químicos. Entonces muchas de esas fábricas
Ahorita pues han ido evolucionando, pero mientras evolucionan, pues están haciendo mucha contaminación porque están utilizando pues las otras fuentes de energía. Están utilizando el gas, el carbón para hacer los paneles. Entonces la misma, ¿no? También el tema del transporte. Entonces traer, no sé, X cantidad de paneles, digamos que de China, que es el principal productor, acá a Colombia, en un viaje que no sé cuánto dure en barco. Esos barcos pues demandan mucha energía, son de gasolina, de diésel, de energía nuclear, pues ahí está incluido también ya otro pedazo de la contaminación. Pasados los 20 años del panel, estamos hablando solo del panel, pero esto pues ocurre con todos los elementos. Pasados los 20 años, toca quitar esos paneles. ¿Dónde los van a dejar? ¿Dónde los van a botar? Entonces hay personas, hay empresas que ya están dedicadas a eso, sobre todo en Europa y en Centroamérica, donde están reciclando el panel, pero eso pues tiene una implicación, una inversión para mirar a ver si es rentable. Nadie va a ser una empresa para perder. Tiene que ser eso rentable, que usted coja esos paneles y de verdad sí los pueda reciclar. Entonces por eso es que hace que la solar fotovoltaica no sea de las energías más limpias. Claro, es limpia dentro de un rango de tiempo, ya cuando está instalada ahí, pues está bonito, ahí está, no está emitiendo nada, pero pues esto tiene sus consecuencias en el momento de la fabricación, del transporte y ya después cuando cumplen su vida útil. Listo, entonces acá quedan estos datos para que los revisen. Y listo, vamos a tomar entonces un descanso. No sé si tengamos algo más que añadir, más preguntas. Les voy a compartir acá un enlace. No, ahorita en la segunda parte se los comparto mejor, que todavía no hemos hablado de esa parte. Un enlace donde ustedes van a contestar unas preguntas muy sencillas, 5 preguntas, para mirar más o menos cómo estamos en el tema de los conceptos básicos que hemos hablado hasta acá. Sí, lo que dice Camilo, generar desechos contaminantes por las baterías y la fabricación, sí, señor. Todos esos elementos pues van a, a causar contaminación. La idea pues no es satanizar ninguno de ellos. Decir, no, es que esa solar fotovoltaica contamina mucho. No, la idea es estar consciente de lo que estamos haciendo y no pues no dejarse uno creer de lo que digan pues el vendedor, que es lo que le interesa es pues vender, sino estar consciente de lo que estamos comprando. Listo, entonces tomémonos el descanso, son las 8, veámonos a las 8:10 y terminamos con con la presentación. ¿Listo? Ya les envío el nuevo link. 8:10. Listo, profe. Listo, ya hablamos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmemos ahí, porfa, si estamos viendo la pantalla, si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, gracias, Julio. Sí, profe, sí, señor. Listo, Luis, gracias. Continuemos entonces. Listo, entonces miremos acá rápidamente cómo es el tema de la conversión de la energía. Entonces sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía que viene del sol es una energía bastante grande. Parte de ella se va a quedar en toda la parte de la superficie atmosférica, se pierde ahí por diferentes fenómenos físicos como el tema de la refracción, de la reflexión. Entonces vamos a mirar también más adelante en las otras sesiones el tema de la radiación solar, el tema de la radiancia, cómo se mide. Acá por ahora estamos mirando más o menos cómo es que eh, a nivel interno el panel hace esa transformación de energía. Entonces acá lo que está captando es la parte de la luz. Sabemos que la luz se puede interpretar de dos formas, como onda o también como partícula. Cuando la interpretamos como partícula, la estamos interpretando acá como fotones. Entonces el fotón incide acá en la placa que está hecha de silicio, de dos materiales de silicio, uno tipo N y otro tipo P. Entonces el tipo N está eh, con exceso de electrones y el tipo P está con carencia de electrones. Entonces ahí se forma una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial es la que hace que circule acá corriente cuando nosotros
cerramos el circuito. O sea, lo que estamos teniendo ahí es una tensión. Entonces vamos a ver más adelante que los paneles más utilizados son los de tipo P, que son de pronto los más económicos. Los de tipo N también pues se pueden encontrar comercialmente, pero son un poco más costosos. Como esto es evolutivo, todo tiende eh, a tipo N. La mayoría pues de las empresas están migrando hacia esa tecnología que hace que el panel sea más eficiente. Entonces, los que tengan de pronto nociones de electrónica, cursos de electrónica, pues van a entender mejor esta parte, más al detalle, porque pues esto tiene toda su física, toda su cosa ahí de los materiales, del tema del dopado, las barreras de potencial, tiene su ciencia y tiene su teoría. Acá pues nos vamos a quedar con ese hecho, de que viene la energía del sol, viene el fotón, excita acá los electrones, hay una diferencia de potencial y de ahí sale la corriente que va hacia las cargas eléctricas que vamos a conectar a los paneles. No sé si tengamos ahí alguna inquietud, alguna duda. No, señor. Listo. Entonces, el panel está construido, esto también lo vamos a mirar más al detalle acá, solamente es una pequeña introducción, por cristales solares. Luego esos cristales forman unas celdas o unas células que conforman el panel y la suma de los paneles es lo que nosotros llamamos el sistema solar, que son paneles que los vamos a conectar de diferentes formas. La forma más habitual es de conectar paneles en serie, entonces vamos a mirar cómo los vamos a conectar más adelante desde el punto de vista técnico, cómo están acá configurados los cables, cómo vamos a poner la inclinación del panel, si lo vamos a poner horizontal, vertical, a tantos grados, por qué a esos grados, todo eso lo vamos a mirar. Entonces acá vemos este pequeño cuadrito, es este zoom que estamos viendo acá, que es la celda. También vamos a analizar cómo se llaman estas líneas blancas, estas líneas horizontales blancas, todo eso lo vamos a mirar al detalle. Porque es de este color negro, esta porque es azul. Esa es la idea del curso. El tipo de inversor también, que es el que tiene la función de convertir de S a C. Hay de diferentes marcas, de diferentes tecnologías, de diferentes potencias. Puede ser monofásico, puede ser trifásico. También lo vamos a analizar, vamos a mirar las diferentes data sheets para que ustedes puedan mirar más o menos cómo es que se diseña un sistema de estos de la manera pues más sencilla, más básica. Lo mismo con las baterías. Entonces tenemos por ejemplo acá una batería que es de litio, que sabemos que es de la tecnología más top, de lo último que hay. Entonces, asimismo su precio es bastante grande. Entonces, en instalaciones de pronto que nosotros queramos hacer a nivel personal, de pronto así como el compañero que le hizo allá en el campo, pues no vamos a utilizar de pronto esta tecnología que es más costosa, sino vamos a utilizar estas baterías que de pronto son más asequibles y que también son buenas. Entonces esto ya es utilizado en instalaciones más de mayor presupuesto. Listo, entonces hagamos un repaso acá del tema de la definición de energía, porque a lo largo del curso vamos a hablar mucho de ella. Vamos a hablar de la oferta energética, vamos a hablar de la demanda energética, vamos a hablar del precio de la energía. Entonces es importante que no confundamos estos términos,
por ejemplo, con potencia, con tensión, con corriente. La idea es que nosotros como electricistas seamos claros en esa terminología, que no divaguemos tanto en eso. Obviamente, en algún momento uno pues tiene sus dudas, sus cosas, pero la idea es resolverlas pues de una manera lógica, no que no estemos ahí con cosas que no son, con ambigüedades. ¿Listo? Entonces la energía, como les estaba diciendo, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. ¿Listo? Aplica acá para todo lo que nosotros vamos a hablar. Entonces está, por ejemplo, esta energía radiante, que es lo que estamos hablando de la radiación del sol. También esto tiene unos métodos para medirlo, unos instrumentos. Entonces vamos a hablar también de cuáles son esos instrumentos, cómo se utilizan, cómo se llaman y para qué sirven. La energía gravitacional, que pues es la energía de la gravedad. Sabemos que basado en la física clásica, la gravedad pues es una fuerza, ya en la física de Einstein, en la teoría de la relatividad, sabemos que es otra cosa, pero pues no nos vamos a meter en eso. Vamos a trabajar con lo que son la física clásica, que se comporta pues bastante bien para entender acá nuestros sistemas eléctricos. La energía potencial, que es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, en las hidroeléctricas, donde se almacena el agua, ella está ahí quieta, entonces tiene una energía potencial, es esa que está quieta, pero en cualquier momento se puede convertir en energía cinética a través allá de los ductos, de los tubos, empieza su movimiento, entonces ya pasa de potencial a cinética. La energía química, que son la de las pilas, es importante entender también cómo funcionan las pilas de litio, las de gel, las de plomo, todas esas tecnologías funcionan con esa energía química. La energía térmica, como les decía, hay algunos paneles que utilizan el calor. Entonces la superficie del panel se calienta y aprovecha ese calor para calentar agua. Es muy utilizada esa tecnología en calderas, donde usted necesita generar calor. Pero la mayoría de lo que nosotros vamos a hablar acá es de la fotovoltaica, que solamente está aprovechando la luz. Hay unos paneles que hacen las dos funciones. Aprovechan la energía lumínica, también la energía térmica. Obviamente esos paneles son más costosos. La energía eléctrica, que simplemente pues va a ser un vector, es como un puente entre todas estas otras energías. Esa es la energía eléctrica. La energía nuclear, ya hablamos de ella, las renovables y las no renovables, que es la del carbón. El carbón también tiene su ciclo. El, todos esos gases de efecto invernadero, él vuelve y se transforma en eso negro que nosotros vemos, en esa piedra negra, solo que pues le tarda mucho tiempo en hacerlo. Estamos hablando de miles de años de volver de ese estado gaseoso a ese estado sólido. Entonces, para nosotros, que la vida de nosotros es efímera, es muy corta comparada con la naturaleza que nos rodea, entonces no la podemos considerar como renovable. Lo mismo la del sol, la consideramos infinita porque pues, es un tiempo que para el ser humano es infinito. Entonces, acá tenemos la definición de lo que es un vector energético. Entonces, la electricidad es uno de ellos. Entonces, se genera, por ejemplo, a partir del sol, del viento, del agua, del combustible. Y la electricidad lo único que hace es que transportarla. Se transporta. Lo mismo pasa acá con el hidrógeno, con la gasolina, con el diésel y con el tema de la biomasa. Son vectores energéticos que sirven como transporte. La energía, nosotros habitualmente en el contexto acá de la electricidad, en el contexto macro, lo vamos a entender eh, con la unidad de vatio hora. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, miramos las etiquetas de los equipos, de una nevera, de una lavadora, de esto,
Ellos vienen con esa información de de vatio hora o kilovatio hora. Pero la energía también la podemos medir en otros contextos con otras unidades, por ejemplo el joule, en sistemas térmicos, el kilojoule, la caloría donde la utilizamos, en el tema, por ejemplo, de la alimentación. Se va y mira la etiqueta de un alimento y dice tantas calorías. El electronvoltio se utiliza mucho en la parte ya microscópica de la energía, por ejemplo, de un electrón. Pero seguimos hablando de energía, por eso es importante que tengamos ese concepto ahí clarito. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte, en el kilovatio hora. Entonces cuando miremos el inversor, el regulador, las baterías, vamos a utilizar mucho esta parte. Entonces para que la tengamos ahí en cuenta. Entonces ahí hay un ejemplo sencillo de un elemento que podemos tener cualquier persona en la casa. Entonces la plancha viene a una tensión de 120 voltios con una potencia de 1 kilovatio. Se va a utilizar 30 horas al mes, redondeando 1 hora diaria, más o menos. La tarifa acá en Bogotá, digamos que sea de 500 kilovatios, 500 pesos el kilovatio hora. ¿Alguien de pronto tiene este dato exacto de lo que está ahorita el costo del kilovatio en Bogotá? 678 pesos, profesor. Digamos 700 pesos, redondeándolo. Entonces no estamos tan alejados. También vamos a mirar de esta parte del precio de la energía, porque varía en diferentes contextos. Digamos, en la costa es más costosa. Ahí está como que ya una señora nos dijo que como a 1200, no he verificado ese número. 800 dijeron también por ahí. Allá es más costosa. Listo, entonces hagamos este ejemplo. ¿Cuánto valdría la energía que consume durante 30 horas al mes? ¿Qué operación hacemos ahí? ¿Cuánto tenemos que pagar por esas 30 horas de utilización de esa plancha? Si el kilovatio hora vale 500 pesos. Sí, de 500. 15.000. 15.000 pesos. Sí, señor. Multiplicar 30 por 500, ¿sí? Correcto. Así de fácil, sí, señor. ¿Cuánto nos da eso? ¿1.500? No, 15.000. 15.000. No, 15.000. 15.000. 15.000. 15.000. Listo, 15.000 pesos. Vale utilizar esa plancha durante un mes. Entonces, así vamos a hacer con los otros elementos para hacer el cuadro de cargas. Entonces, miramos cuál es la demanda que nosotros necesitamos y basado en esa información, decimos necesitamos comprar 3 paneles, 4 paneles, tantas baterías, o mejor no compro baterías y sigo conectado a la red. Entonces hay que hacer un análisis técnico y un análisis también de dinero económico. Otros elementos, digamos acá la, la plancha me da estos dos parámetros de tensión y de potencia. Acá este de una vez me da el parámetro de energía, me dice 25.5 kilovatios hora al mes. Eso es lo que consume. Entonces, ¿cuánto nos tocaría pagar al mes por la nevera? Ahí sí está fácil, ¿no? O lo mismo. Estoy consumiendo esta potencia y esa energía, perdón, y la energía vale 500 pesos. Multiplicar 500 por este número. ¿O cómo hacemos ahí?
¿Sí? ¿Cómo hacemos ahí esa operación? ¿Lo mismo? ¿O por el tiempo? ¿Cómo hacemos ahí? Igual 25.50 por el valor del kilovatio. Ujú. Sí, lo mismo. ¿Cuánto nos daría eso? $12,750. Listo, gracias. Importante también tener en cuenta acá la parte de la eficiencia. Entonces acá este aparato pues tiene un rendimiento que es muy bueno. Entonces esta etiqueta también es importante tenerla en cuenta a la hora de usted hacer la adquisición de un elemento de estos. Entonces sabemos que la nevera funciona con un motor. Ese motor no va a estar encendido todo el tiempo. Entonces también vamos a tener eso en cuenta. Eso se llama el factor de utilización, el factor de simultaneidad también a la hora de hacer el cálculo del cuadro de cargas. Entonces para que nos vayamos como familiarizando con estos valores. Entonces ahí miramos algunos valores típicos de la plancha, de la nevera. Vea que la nevera eh, nos sale más barata que la plancha. ¿Por qué sea eso? Si la plancha la utilizamos menos. La Así, resistencia. así en palabras castizas. Exactamente, porque es una resistencia. Estamos transformando la energía eléctrica en energía térmica y esa transformación es bastante costosa, a ver. Más que la energía, más que la transformación de eléctrica a mecánica, ¿ve? Que la nevera al fin y al cabo es un motor, ¿no? Lo mismo la lavadora, los ventiladores, la licuadora, todos son motores, van a consumir menos que, por ejemplo, una plancha. ¿Qué otro elemento va a consumir mucha energía y va a ser costoso? Por ejemplo, un horno, ¿cierto? Un horno eléctrico, una estufa eléctrica, El aire, profe, el aire acondicionado. el aire Una acondicionado, ducha. Un una ducha, secador. una ducha, exacto, un secador, Las freidoras. ajá. El aire está consumiendo unos 155.7. Exactamente, entonces esa es la idea, que cada uno de ustedes haga su cuadro de cargas de acuerdo a las necesidades que de pronto ustedes vean o que tengan. Entonces alguien dirá, no, yo voy a hacer mi sistema fotovoltaico, pero no voy a tener en cuenta el tema de la ducha, porque yo tengo un calentador de gas. Entonces hago cuentas y digo, no, mejor pongo un calentador de gas y le bajo el costo a lo que vaya a ser en mi sistema fotovoltaico. De pronto me sale más barato. Entonces, ¿sí ve? Eso ya a usted le da un criterio porque usted ya está entendiendo lo que está haciendo desde la parte de la demanda. No es solamente ir a decir, pongo 3 paneles porque el vecino puso eso, sino yo más bien analizo mis propias cargas y hago mi sistema más eficiente, más económico. Eso es lo que se quiere. Entonces acá hablamos de esa eficiencia. También tener en cuenta que eh, la tecnología en estos tipos de cargas pues va evolucionando y cada vez pues van a consumir menos energía. También pues vamos a tener en cuenta el valor del kilovatio hora para tomar decisiones económicas y mirar cuánto tiempo se va a demorar ese retorno de la inversión. Que pues con los ejemplos que vamos a ver está alrededor de entre 7 y 10 años. Entonces ya son ejemplos típicos, ya es algo reiterado. La idea es que pues a la hora que usted haga su diseño esté en ese rango de tiempo. Importante también que repasemos las unidades de medida, ¿no? Eso ya es trabajo de ustedes, ya hemos hecho acá pues varios cursos para que lo que les digo, hablemos el mismo lenguaje, hablemos el mismo
idioma técnico, porque vamos a hablar mucho de esto. Cuando miremos allá el datasheet del panel del inversor, ahí nos van a hablar de corriente de cortocircuito, de la corriente nominal, de la tensión de circuito abierto, de la potencia instalada, entonces son cosas que no podemos confundir. También el tema de la resistencia. Todos estos parámetros eléctricos ya nosotros deberíamos tenerlos bien claritos. Y es importante porque si usted los tiene bien claros, va a entender muchísimo mejor cómo funciona la electricidad. Porque ya no va a tener esas ambigüedades de que le preguntan, no, ¿de cuánta potencia es eso? ¿No? Y empiezas a decir por allá que amperios, que vatios, no, ya son cosas que son exactas, son eh, una respuesta directa, sin titubeos. Listo, entonces ahí la tensión en voltios, corriente en amperios, resistencia en ohmios, potencia en vatios, la energía en kilovatios hora. Esto también que uno dice, pero ¿qué es eso que de pronto no lo utilizamos tanto? Pero sí se utiliza, tema de la conductancia, de la reactancia. Digamos, si usted va a hacer un diseño en una fábrica, usted tiene que mirar cuál es esa potencia reactiva. Si hay muchos motores y tiene que corregir ese factor de potencia. Ya cuando estamos hablando de corriente alterna, no hablamos tanto de resistencia, sino hablamos un poco más de impedancia, la impedancia. También la frecuencia es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya y conecte el inversor, esa frecuencia tiene que estar acoplada a la frecuencia de la red. Eso el inversor pues lo hace automáticamente. Hay otros que no, que toca programarlos, entonces por eso es importante también tener en cuenta eh, esa parte. Tema de la capacitancia también para el diseño de los bancos de condensadores, la inductancia para los motores, los transformadores, todo lo que tenga bobinas, se refiere a esta parte de la inductancia. La densidad de corriente, el campo eléctrico, el campo magnético, estos son fenómenos que también van a estar ahí en las normas y que tenemos que tener en cuenta con el tema de las distancias. Esto también pues ya lo hablamos en el curso de seguridad eléctrica. El flujo magnético, la permeabilidad magnética, la rigidez dieléctrica, todos estos son factores a la hora de usted diseñar bien su sistema, eh, teniendo en cuenta también que hay espacios o hay sistemas que necesitan tener una compatibilidad electromagnética para que esos aparatos funcionen de una forma correcta. Nosotros, digamos, podemos estar en el caso de entregar un informe. Si usted de pronto está estudiando en el SENA, si está estudiando en la universidad, si usted de pronto va a hacer una página web, si usted tiene su empresa y va a hacer una exposición, si va a entregar un informe. Entonces tiene que ser claro con la información que va a entregar. Entonces a veces uno comete errores en este tema de las medidas, errores comunes como este. Digamos acá en el tema de la distancia, que son 5 metros, entonces usted pone ahí 5M, no 5ms. O tampoco va a poner acá la M mayúscula. Son detalles, son cosas que a usted le pueden dar ese valor agregado como diseñador. Acá digamos kilogramo, también la K en minúscula, la G en minúscula. Hay gente que de pronto también está acostumbrada mucho a escribir en mayúscula. Tienen ese mal hábito. Entonces entregan allá un informe todo en mayúscula. Eso es el equivalente a estar gritando. Entonces eso es considerado pues como una falla de presentación. Entonces son cosas que podemos corregir a la hora de lo que les digo. Si usted está compitiendo allá en una licitación en algo, de una vez ahí ya queda como un poquito mal, ¿no? Con la competencia. Entonces, ¿qué es lo correcto? Escribir 10 kg así. Cuando ya usted lo hace escrito, sí ya lo puede pluralizar. Mientras tanto, no. Deja la unidad así tal como está. Entonces acá 20 julios
es 20J, no es 20JS. Cuando se escribe, lo que les decía, sí se lo puede poner en plural. Entonces pone 5 metros, 10 kilogramos, 20 joules, ya eso ya es correcto. Entonces ahí están los ejemplos que debemos evitar a la hora de hacer pues las tareas, los informes, lo que vayan a hacer. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna pregunta. Les voy a compartir entonces el enlace de un pequeño quiz de 5 preguntas. Se los voy a compartir ahí por el grupo para que lo llenen. La idea es que lo llenen o lo resuelvan de manera consciente, ¿no? No solo ahí por llenarlo, sino para que usted mismo vea qué errores tiene y los vaya corrigiendo. En la próxima clase pues hablamos de ello, ¿listo? Esa es la idea. Eh, por mi parte, por el día de hoy no es nada más, agradecerles nuevamente por la confianza que tienen en estos cursos, siempre pues vienen ustedes acá atentos, participan. Ya hemos tenido pues varios cursos, entonces espero que les esté sirviendo, que no sea solamente por el certificado, sino que pues lo estemos aprovechando de la mejor manera. Entonces hoy es jueves, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Nos estamos viendo martes y jueves, ¿cierto? El martes pasado no nos pudimos reunir, entonces corremos el curso un día, una semana, pero igual vamos a tener el mismo número de sesiones para que no dañemos el cronograma, el calendario. Entonces nuevamente gracias y que tengan feliz descanso, feliz fin de semana, que descansen, que se relajen. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, Muy bien. profe. Buenas noches a todos. Muchas Que gracias, descansen. profe. Profe, buenas noches. Muchas gracias por Buenas el noches. curso. Que descansen. Profe, muchas gracias. Un descanso. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Buen fin de semana. Igualmente que descansen. No se les olvide llenar la